Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Qué bueno que se conectó a las redes sociales una vez más para continuar con nuestro estudio de esta tarde. Espero que usted esté llevando la secuencia de los estudios que estamos llevando a cabo todos los martes. No sé, ¿sabe usted qué estamos estudiando los martes? ¿Saben en qué capítulo vamos? Comente, voy a ver quién está llevando la secuencia, ¿no?, de los estudios de los martes. Bueno, prepárese, traiga su cuaderno de notas, anote, porque es mucha información la que hemos estado compartiendo aquí, y su Biblia. Y póngase cómodo ahí en casita. Vamos a continuar con nuestro estudio de esta tarde. Bueno, estamos estudiando todos los martes el libro de los Hechos. Estamos en el libro de los Hechos. Vamos a empezar hoy el capítulo 4. Vamos en el capítulo 4 apenas. Pero ¿por qué no me acompaña y hacemos una oración para pedirle al Señor, ¿no?, que Él sea el que guíe a mi vida esta tarde para continuar con este estudio y que se quede con cada uno de nosotros. Bendito Señor Jesús, en esta tarde venimos delante de ti, Padre Celestial, agradeciéndote primeramente, Señor. Agradeciéndote porque nos das la oportunidad, Señor, a través de estos medios, de estar juntos en un mismo sentir, estudiando tu palabra, Señor. Esta tarde, bendito Dios, yo te pido que seas tú el que hable a nosotros, que seas tú el que nos enseñe, bendito Dios, que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe, Señor, y el que nos redarguya a cada uno de nosotros. Utilízame a mí solamente como un instrumento para llevar tu palabra. Gracias, Señor, por la oportunidad que me das de compartir esta tarde este estudio bíblico. Que sea de bendición, Señor, que sea de bendición espiritual para cada una de nuestras vidas. Quédate tú con nosotros y ayúdanos, Señor, a entender. Abre nuestra mente, pero también prepara nuestro espíritu, Señor, para que lo entendamos, este mensaje en nuestro espíritu. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos todo esto y te agradecemos por todo lo bueno que tú eres. Amén. Ok, muy bien. Entonces, como le dije, espero que esté llevando la secuencia, pero déjenme le doy un pequeño resumen de todo lo que hemos aprendido hasta este día. Empezamos en el capítulo 1 con la ascensión de nuestro Señor Jesucristo después de su resurrección, ¿no? Resucitó y luego fue ascendido al cielo 40 días después de su resurrección. Y eso fue solamente para que se cumpliera lo que él había dicho. Él había estado enseñando algo, pero ese fue el cumplimiento, como para completar lo que él había dicho. Y luego vemos en las cartas paulinas que Pablo dice, esta es el fundamento de nuestra fe. Si Jesucristo no hubiera resucitado, en vana sería nuestra fe. Entonces, por eso es que empezamos ahí, ¿no? Con el cumplimiento y el fundamento de nuestra fe. Después de eso vimos la elección del sucesor de Judas. Y aprendimos en eso que había una tarea que cumplir, pero había unos requisitos que llevar a cabo antes de. Y los discípulos fueron obedientes para que ellos pudieran llevar el evangelio, para que ellos pudieran cumplir el mandato que el maestro les había dado. Habían unos requisitos y los cumplieron también. Entonces, fueron obedientes después de que ellos ya habían obedecido lo que se necesitaba hacer aquí en la tierra, en lo terrenal.
vimos la venida del Espíritu Santo, el regalo que el Padre envió, ¿no? Vino el Espíritu Santo sobre ellos, los bautizó, los envistió de poder porque había una encomienda que hacer. Y les había dicho él, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y hoy vamos a ver por qué decía ahí recibiréis poder, ¿no? Porque no era solamente poder físico, ahí sí hizo muy fuerte, no, era un poder especial. Entonces, la venida del Espíritu Santo, algo hermoso en esto de la venida del Espíritu Santo, hermano, es que fue en el día del Pentecostés, 10 días después de la ascensión, o sea, 50 días en total de la muerte y resurrección de Cristo. Viene el día del Pentecostés, cuando se celebraba la fiesta de las cosechas. ¿Y sabe por qué le digo yo que es hermoso? Porque Jesús vino y plantó la semilla, pero el fruto fue el Espíritu Santo. Lo recibieron los seguidores de Jesús, lo recibieron. Y de ahí, ¿se acuerda que algunos se burlaban de ellos de que, están borrachos por eso? Porque fue notorio, ¿no? Cuando el Espíritu Santo llega a nuestra vida debe de ser notorio. Entonces fue notorio y Pedro se levanta y da un discurso que, si no escuchó ese estudio, si no lo logró ver, vaya de regreso y véalo, porque nos lo explicó muy bien el hermano Giovanni. Fue un discurso tremendo de Pedro, un Pedro que vemos el cambio drástico que Dios hizo en su vida, ¿no? Y dio el discurso, y en ese discurso queda bien claro que el propósito de que el Espíritu Santo visite a la iglesia y dé poder es para la predicación del Evangelio. No es para que nos vean, no es para que vean qué tanto hacemos en la iglesia, es para la predicación del Evangelio. Ese era el tema principal, porque lo vimos en el discurso de Pedro, ¿no? El tema principal fue la predicación. Arrepiéntanse. Y después del discurso de Pedro, estudiamos la vida de los primeros cristianos. La vida de los primeros cristianos, una iglesia, si se pudiera decir así, cristocéntrica. Y vimos qué eran los puntos que ahí tenían. Dice que perseveraban en la doctrina, la comunión los unos con los otros y el partimiento del pan y la oración. La doctrina de los apóstoles, la sana doctrina de los que habían caminado y estado con Jesús. No cualquier nuevo movimiento, sino la doctrina de los que habían estado con Jesús. La comunión, estaba ese amor de unos por otros porque venía en tiempos difíciles. El partimiento del pan representa el recordar que Jesucristo fue muerto, sufrió por nosotros. Ese era el partimiento del pan, el recordar el sacrificio que Jesús había hecho para nuestra salvación. Y la oración, el contacto directo con el Padre, la comunicación con el Padre. No nos olvidemos de eso, de esas 4 cosas en la iglesia, porque estamos aprendiendo esto que lo aplicamos a nuestra vida, o deberíamos de aplicarlo a la iglesia cristiana hoy en día. Y después de la vida de los primeros cristianos, también tocó un poquito ahí el hermano Daniel sobre el primer milagro, la curación de un cojo, y como Pedro y Juan curaron a este cojo de nacimiento, un cojo que tenía muchos años, y no me quería adelantar, pero vamos a ver eso al final porque era importante también. Curan a un cojo y la gente está asombrada, maravillada, pero entonces Pedro se levanta y dice:
esperen un momento. ¿Por qué se admiran ustedes de esto? Si, si no es por poder propio que lo estamos haciendo, y da un discurso, ¿no? Un discurso que se aventó Pedro en el pórtico de Salomón, dice, en la iglesia donde estaban, da un discurso tremendo. Y eso fue lo que estudiamos la semana pasada con el hermano Luis Enrique. Entonces nos quedamos ahí. ¿Y por qué les quería yo hacer un resumen de todo esto? Es porque el Señor permitió que todo esto, todo lo que estaba pasando, llevara un orden con el fin de cumplir el propósito, que era predicar el evangelio y afirmar su fe. Y fue entonces que llegó la prueba. Porque sí iban a hacer maravillas y prodigios, porque sí iban a hacer milagros, porque sí estaban investidos de poder, y vamos a aprender para qué era el poder esta tarde, pero iba a venir la prueba. Y no sé, el Señor es perfecto, el Señor es tan maravilloso que el pastor predicó apenas el domingo sobre el escudo. Y como decía él, ¿no? Digamos ahora nosotros, no temeré, porque la prueba va a venir. No queremos decir que, el Señor es mi escudo y no me va a pasar nada. Estamos en un mundo caído. Estamos en un mundo de maldad. Si somos realmente cristianos, vamos a ser probados, pero también vamos a tener dificultades y pruebas en este mundo, porque somos humanos, no estamos exentos. Dios no nos pone en una burbuja. Somos humanos. Entonces vamos a tener pruebas y momentos difíciles. Pero si conocemos realmente, si hemos experimentado a Dios realmente en nuestras vidas, podemos tener entonces paz en medio de lo que venga en nuestras vidas. Y ahí es donde vamos a empezar hoy, donde Pedro termina con el discurso. Y vaya a su Biblia, en el capítulo 4 vamos a leer desde el verso 1 hasta el 22. Okay, dice de la siguiente manera. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que se enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, y a quien Dios le resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos.
notoria a todos los que moran en Jerusalén y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándoles les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo: Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y ellos les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles. Por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que habían hecho. Y ya que el hombre de quien había hecho, en quien se había hecho este milagro de sanidad, tenía más de 40 años. Bueno, entonces, ya les dije, vemos que Pedro y Juan, empezamos, que dice, hablando ellos al pueblo. Vemos a Pedro y Juan, esto es importante ver que vemos a Pedro y Juan cumpliendo la tarea, enseñando, ocupados en las cosas del Señor. No vemos a un Pedro y Juan relajados, viviendo su vida, porque muchas de las veces nosotros, o la iglesia cristiana de este siglo, está tan a gusto y cómoda, ¿no? Viviendo su vida, no haciendo un compromiso real con Dios, y no se encuentran con problemas, no se encuentran con situaciones difíciles, porque la vida está cómoda, ¿no? Pero vemos aquí a Pedro y Juan ocupados en el ministerio, ocupados. Aún estaban ellos hablando, dice. Aún estaban ellos hablando cuando vinieron los sacerdotes, jefe de la guardia y los saduceos. Miren, los saduceos y fariseos, los sacerdotes pertenecían al grupo de los fariseos, pero eran dos sectas dentro del judaísmo, que se habían separado porque no estaban de acuerdo en todas las cosas. Y le voy a decir aquí por qué siento que es interesante ver cómo están aquí, ¿no? Los sacerdotes, los saduceos y el jefe de la guardia. Bueno, mire, le voy a dar rapidito qué era lo diferente de ellos. Los saduceos tenían una mentalidad política y de hecho era el grupo que estaba en poder de la política en ese tiempo. No creían en las cosas espirituales, rechazaban la creencia de la resurrección y negaban la vida después de la muerte. Los fariseos, por el otro lado, que creían en lo espiritual, aceptaban más a los profetas, eran los maestros en las sinagogas, por eso les digo, ahí estaban incluidos los sacerdotes, porque eran los maestros en las sinagogas, y no se metían en la política. Ellos tenían política y religión separado, al contrario de los saduceos, ¿no? Ellos estaban más metidos en la política. Entonces, vemos como dos grupos diferentes, que pensaban diferente, pero aquí, juntos, unidos. Eso se me hizo a mí hasta gracioso. ¿Y con quién? Con los gobernantes terrenales. Porque, ¿qué dice? Venían con el jefe de la guardia, con los gobernantes terrenales. Ahora sí, ¿por qué? Porque este es un tema que nos molesta a ambos. Y sabe que para el mundo el tema de Jesucristo es molesto. Debería de ser molesto. Nuestro cristianismo debería de molestarle a otra gente, decir, pero si yo soy un borracho, un libertino, tantos pecados que la gente está viviendo su vida tan relajada. Nuestro cristianismo, si es realmente genuino, debería de molestar a esa gente, porque mire, en Juan 11:47, y esto es, déjenme leerlo bien rapidito, espero que no me pase mucho del tiempo.
11:47. Esto es cuando el complot que quería matar a Jesús, cuando les molestaba pues. Entonces dice aquí, entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces, ¿ve usted? Jesucristo les molestaba a ellos. Y aquí vemos exactamente lo mismo. Allá estaban planeando matarlo, aquí ya lo habían matado, aquí ya lo habían crucificado, pero había resucitado y entonces les había dado el poder a sus discípulos, y por eso les dije que este verso era importante, porque dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Esa es la clave, y me seréis testigos. No era un poder para enseñar solamente sus maravillas, no era un poder solamente para enseñar todo lo que en mi humanidad yo puedo hacer, no, era un poder para ser testigos. Y aquí los vemos, a Pedro y a Juan, en medio, porque ahorita vamos a ver en ese versículo. Entonces, les molestaba a Jesús. Era así como un ejemplo que se me viene a la cabeza rapidito, es como cuando una piedrita se le mete a usted en el zapato, le molesta porque está ahí, ¿no? Y tiene que hacer algo. Estos estaban así. No creemos, no compartimos las mismas creencias, pero nos molesta este mensaje de Jesucristo, ¿no? Nos molesta, entonces sí nos juntamos y tratamos de hacer algo al respecto. Entonces, vemos pues, y aquí los agarran, los traen, los meten a la cárcel porque ya era tarde, dice, los meten en la cárcel, pero ¿sabe qué? A pesar de que estaban en la cárcel, dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. A pesar de lo que esté pasando en lo terrenal, el propósito de Jesucristo sigue. Su vida no vino nada más en vano, ya vimos que resucitó, entonces el propósito continúa. Y creyeron, dice. Entonces, y al día siguiente, en el versículo 4, se reunieron otra vez en Jerusalén, se reunieron otra vez los gobernantes, los ancianos, con los escribas, los que tomaban notas. Pero dice aquí, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia. Aquí solamente está hablando de la familia de los sumos sacerdotes. Anás y Caifás y Juan y Alejandro eran descendientes, eran de la familia. Pero algo, como estaba tan difícil la situación para Israel en ese entonces, por eso es que habían dos sumos sacerdotes. Anás, que era el que el pueblo judío reconocía, que era el que el pueblo judío había escogido, o lo había puesto porque ya sabían lo que era el sumo sacerdote, y Caifás era uno que el gobierno romano había impuesto sobre ellos. Entonces, Caifás era el que daba la información del gobierno romano y trataba de como hacer las paces. Por eso esa es la razón por la que hay dos familias de sumos sacerdotes. Pero entonces dice que ahí, vuelvo a lo mismo, ¿no? Se reunieron. Ahí sí estamos juntos, no todo bien, porque queremos atacar un problema que tenemos en común. Ahí sí, ¿no? Pero dice el versículo 7, y poniéndoles en medio, aquí es donde donde se cumple, ¿no? Y me seréis testigos. Y este mensaje o este estudio realmente trata de ser testigos fieles, ser testigos verdaderos de nuestro Señor Jesucristo, que somos nosotros, usted y yo somos llamados a lo mismo. Entonces les pusieron en medio. Ok, vamos a ver, aquí es donde vamos a interrogarlos a ustedes. Y les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre? ¿Por qué están haciendo esto? Pero vemos en el verso 8 y dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo. ¿Ve lo que le dije? El Espíritu Santo tenía un propósito principal. No, y con todo este resumen que le di, echa por tierra
todas esas ideas que se están predicando hoy en día, ¿no? De tantas falsas doctrinas, de que yo tengo al Espíritu Santo para hacer milagros y venga y traiga su dinero a nosotros y le sanamos. No, ese no era el propósito del Espíritu Santo. Ya le dije, recibiréis poder y me seréis testigos. Y aquí lo comprueba. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo. Es bien importante que vea que todos estos mensajes estos estudios que hemos estado viendo, cuando Pedro se levanta a decir algo, siempre dice, lleno del Espíritu Santo. El propósito principal. Y les dijo, bueno, quieren saber, nos están interrogando, ¿quieren realmente saber? Bueno, pues, aquí va la respuesta. Viene bien centrado Pedro en qué es lo que vamos a hacer. Bueno, ¿quieren saber? Aquí vamos. Miren, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio de este hombre enfermo y de qué manera haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia. Sea notorio que en el nombre de Jesús de Nazaret, al decir nombre ahí lleva como autoridad, en el nombre de Jesús de Nazaret. Pedro no dijo, por eso les digo, echa por tierra muchas falsas doctrinas que se enseñan hoy en día. Él no dijo, oh, vengan aquí, yo soy el ungido y yo soy el que hago milagros y voy a hacer negocio ahora con el Espíritu Santo. No, él dijo, en el nombre de Jesús de Nazaret, este hombre está aquí delante de ustedes, sano. Es importantísimo, hermano, es importantísimo notar aquí que Pedro se mantuvo con el mismo mensaje. Pedro no diluyó el mensaje. O, mire, ya había estado una noche en la cárcel. Él no sabía lo que le esperaba. No sabía si iban a buscar maneras de acusarlo de algo y dejarlo en la cárcel o matarlo. Él no sabía eso. Pero cambió él el mensaje por temor. Lo diluyó solamente para dejarlos escuchar lo que ellos querían escuchar. Intentó complacer los oídos de estos dos grupos. Trató de hacer amistad con ellos para que fuera como más ligero el acoso hacia los cristianos en ese tiempo. No, Pedro no cambió el mensaje. Pedro no diluyó el mensaje. En el nombre de Jesús de Nazaret. Y dice, a quienes ustedes, acuérdense, no mucho tiempo atrás, acuérdense, ustedes crucificaron, pero Dios lo levantó de los muertos. Entonces es importante ver esto, que Pedro se mantuvo con el mensaje central del cristianismo, que debería de ser el mensaje central de cada uno de nosotros en nuestra vida. También, de cada una de las iglesias que se dice llamar cristiana, el mensaje principal es Jesucristo crucificado y resucitado de entre los muertos. Ese es el mensaje central. Y los confronta. Porque muchas de las veces hoy en día las iglesias están predicando sobre amor, y el Señor es misericordioso y el Señor te perdona. Y es cierto, es que el Señor es misericordioso, pero confronta con el pecado. Si a mí el Espíritu Santo no me hubiera confrontado con, Alba, estás en la iglesia, pero no me estás entregando toda tu vida a mí, pero yo no soy el Señor de tu vida. Sí soy tu Dios porque me conoces, pero no soy el Señor.
yo no hubiera experimentado o entendido realmente el mensaje de la cruz en mi vida. Y eso es cada uno de ustedes, mi hermano. A cada uno de nosotros, el Señor nos manda a hacer el sacrificio de la cruz personal y entenderlo y vivirlo. ¿Por qué tuvo que pasar todo esto? En mi vida, no en lo general. También hay veces que se predica a nivel general, a nivel iglesia, pero a nivel personal también. Entonces, aquí vemos el mensaje, Pedro lleno del Espíritu Santo, no lleno de conocimiento, no lleno de intelecto, no lleno de orgullo, no lleno de coraje por lo que le habían hecho, no. El poder del Espíritu Santo es poner el conocimiento en acción. Recuerde, Pedro y Juan habían sido discípulos de Jesucristo, ellos conocían. Entonces, el poder del Espíritu Santo es poner ese conocimiento en acción. No, por eso yo no creo en esos mensajes online que dicen, oh, tú puedes ser salvo ahorita mismo. Sí puedes ser salvo, pero ya mañana te mandamos como un predicador. Porque lo hacen las iglesias, las mega iglesias, ¿no? En línea de que, oh, ya vino, arrepiéntete, vente a la iglesia, arrepiéntete. Y mañana te pongo porque eres bueno, porque eres motivacional, porque eres un músico excelente. No, hay que tener conocimiento antes. Por eso le digo aquí, Pedro dio el conocimiento. Bueno, ustedes lo crucificaron, pero Dios le resucitó. Ustedes pueden hacer algo, pero Dios es más poderoso y puede hacer mucho más. Y le dice, por eso este hombre está en su presencia sano. Y en el verso 11 continúa, no se quedó solamente ahí, le dijo, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación. Y nosotros tenemos que tener cuidado, mi hermano. Tenemos que tener cuidado cuando evangelizamos o cuando compartimos el mensaje de la salvación a alguien o cuando hacemos invitación a la iglesia. Porque muchas veces invitamos ven a la iglesia, está chido, porque el compañerismo. Mira, nos reunimos los viernes y hay grupos de mujeres y hacemos manualidades, o hay grupos juveniles y nos la pasamos bien, vemos películas sanas, o sea, un entretenimiento sano. Cuidado con estar presentando a la iglesia cristiana solamente con eso, porque mira hoy cómo estamos, en cuarentena por este virus y estamos en casa. Entonces, ¿qué está pasando con esa gente? Y por eso es que vemos los números de asistencia, ¿no? En línea, de la gente que realmente quiere continuar aprendiendo, muy, muy bajos, porque toda la demás gente era su lugar social, era su alternativa sana y triste, pero no es solamente una iglesia, esto es a nivel nacional, en todos los lugares se está viendo eso. Y ese era un paréntesis, disculpe, pero como le digo, en ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación. Ese es nuestro mensaje que la iglesia cristiana debería de estar mandando. Es, hey, Jesús, ustedes dos, aquí están los dos grupos. Bueno, la ley está aquí porque pues para como ser mediador entre ustedes. Y qué triste que los grupos cristianos, porque estos, recuerden, eran sectas judías, eran sectas que se habían dividido entre el mismo judaísmo. Qué triste que tengan que traer ahora la ley terrenal para tratar de mediar los problemas, el problema en común que estaban enfrentando. Entonces, por eso les dice, este Jesucristo
la piedra reprobada por vosotros. Ustedes quieren edificar algo. Ustedes están tratando de querer edificar algo, cada uno con su propia idea, ¿no? Están tratando de querer edificar algo, pero quitaron a Jesucristo de la ecuación. No se puede. No se puede, hermano. No, usted no puede edificar nada, ya sea relaciones personales, ya sea matrimonio, ya sea relaciones con sus hijos, ya sea relaciones de amistad, ya sea ministerios en la iglesia. No se puede edificar nada quitando de la ecuación a Jesucristo. Y lo hemos visto. Usted quite de la ecuación en una relación matrimonial la piedra del ángulo, Jesucristo. Quítelo de ahí y vemos cómo está el mundo con tanto egoísmo, o con tanto con tanto fornicación, con tantos engaños entre parejas. Oh, porque ya no quiero a esta persona, me consigo otra. No debería de ser así. Usted quite de una relación de familia entre padres, si lo podemos así decir, en relaciones familiares. Quite la piedra principal de Jesucristo. ¿Y cómo están hoy las familias? Los hijos odiando a los padres estresados y llorando porque, ay, mi hijo anda en drogas, no me respetan, no viene a casa, no viene a dormir, mi hija ya salió embarazada. O sea, es que lo vemos. Usted quita de una relación de amistad que, me voy a encontrar con mis amigos, es para tiempo de compañerismo, me voy a encontrar, pero no tenemos a Jesucristo como piedra principal ambos, y sale chismes, problemas, nos ponemos a hablar de la iglesia en vez de realmente ser bendecidos, ¿no? Por esa relación de amistad. Yo le digo porque yo sé cómo está el mundo ahorita, como todo esto que está pasando. Y yo le digo porque yo he trabajado con niños, con familias. Yo le digo esto: usted quite de un ministerio de la iglesia la piedra angular que es Jesucristo, y vemos iglesias emocionales con tremendos servicios que son como bonitos a la vista, ¿no? Y con tremendos talentos tal vez, pero solamente alimentando la emoción, el emocionalismo. No se puede, es que no se puede. Por eso es que Pedro les dice ahí: ustedes la rechazaron, pero ahora ¿saben qué? Ha venido a ser la cabeza del ángulo. No pueden edificar nada sin él. Y les dijo: y en ningún otro hombre hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No hay, no existe, mi hermano. Y lamentablemente hoy en día vemos a iglesias solamente como entidad caritativa, ¿no? Ayudando, pero no dando el mensaje. O vemos tantas iglesias cristianas reunidas con budistas, o con otras sectas o con estos que solamente creen en Alá. Y, sí, pues hemos visto, ¿no? Cristianos de la farándula que dicen: no, pues es que tenemos que tenemos que aceptar sus creencias. No es cierto. No tenemos que aceptar sus creencias. Tenemos que predicar a Jesucristo y a este crucificado. Y si no te gusta el mensaje, bueno, yo voy a seguir predicando que solamente por medio de Jesucristo tú puedes ser salvo. No hay otro camino. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie
Nadie viene al Padre. Sí, no podemos ser tampoco esos que odian a cualquier otro grupo, no, porque Dios nos llamó a ser compasivos. Es que yo no le estoy diciendo que odia a cualquier otro grupo, no, ore de rodillas y trate de llevar el mensaje de que solamente en Jesucristo hay salvación, de que solamente hay un camino, no hay muchos caminos, es solamente un camino, mi hermano. Entonces les dice esto, o sea, ustedes pueden creer, básicamente le estaba diciendo, bueno, ustedes pueden creer que tú no crees en lo espiritual y tú crees en lo espiritual, pero el meollo del asunto es de que no hay otro nombre bajo el cielo. Solamente Jesucristo es el que puede salvar. ¿Y qué vemos en el verso 13? Entonces, viendo el denuedo de Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, sabiendo que eran hombres humildes, es que no se necesita ser un gran estudiado, porque yo he visto a personas que van a estudiar a colegios cristianos, pero no han experimentado, que estudian para ser ministros, pero no han vivido la experiencia personal con Jesucristo. Y vienen y predican, ¿no? De lo que han aprendido en el intelecto, pero no lo han experimentado. No lo viven. Y aquí ellos se sorprendían porque Pedro y Juan eran hombres sin letras. Pero ¿qué tenían ellos? ¿Qué tenían Pedro y Juan? La experiencia con Jesucristo. Eso es lo que nosotros debemos de buscar siempre. La experiencia con Jesucristo para que el Espíritu Santo venga. No busque usted solamente el Espíritu Santo sin tener experiencia, sin tener conocimiento. Busque esto, el conocimiento, y el Espíritu Santo se va a derramar sobre usted. Y si no se derrama, dice ahí, aquel que quiera busque, pida, y el Señor va a dar. Dice, les reconocían, por eso me adelanté otra vez, les reconocían que habían estado con Jesús. A pesar de su incredulidad, a pesar de su molestia por el mensaje de Jesucristo, reconocían, tenían que reconocer. Se reconoce, mi hermano, se reconoce a las personas que han estado con Jesucristo. Se reconoce a las personas que realmente viven un cristianismo genuino, porque es bien diferente vivir un cristianismo genuino que vivir un cristianismo por intelecto. Yo vengo y escucho y lo entiendo aquí en mi cerebro, oh, Jesucristo murió por mí, sí, pero saliendo de aquí voy y me hago una fiesta como la hace el mundo, con baile, con cerveza, me emborracho, o sea, vivo como el mundo, pero vengo el domingo porque mi intelecto lo entiende, porque mi cerebro lo entiende, pero en mi corazón y mi espíritu está sincronizado con el Señor. Aquí lo vemos. Reconocían que habían estado con Jesús. Y dice, y viendo aquel hombre que había sanado, que estaba en pie, dentro de ellos no podían decir nada. O sea, Jesucristo sí les permitió que hicieran este milagro. Les permitió que hicieran este milagro para que ellos no pudieran decir, es que puede ser que lo hicieron. No, ahí estaba en medio de ellos y no podían hacer nada. Entonces lo sacaron del cuarto, dicen, no, les ordenaron que se salieran y ellos empezaron, ¿qué vamos a hacer? Oigan, hay que hacer algo, ¿qué podemos hacer con estos hombres? Pero no hay nada que estén haciendo fuera de que los podamos no acusar de algo, no hay nada, ¿qué hacemos? Entonces dijeron ellos, bueno, los amenacemos. Eso dice el 17. Sin embargo, para que no se siga, les amenacemos. Y mira, el final del 17 dice, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. O sea, en este nombre. O sea, si querían seguir hablando, si querían seguir haciendo milagros, estaba bien.
estaba bien, pero que no hablaran en este nombre. ¿Ve cómo cada palabra tiene importancia cuando leemos la Biblia así, como en estudio? Porque este no es un mensaje. Yo le estoy dando a nosotros un mensaje, pero es un estudio. Entonces, que no se hable en este nombre. Y les llamaron y les dijeron, váyanse, pero ya no hablen en el nombre, ya no enseñen en el nombre de Jesús. Entonces aquí va otra vez Pedro en el 19, dice, mas Pedro y Juan le respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo. Y ahí vamos a dejar, mire, entonces, Pedro y Juan le dicen, bueno, juzguen ustedes, juzguen, es justo, es correcto delante de Dios. Y esa debería ser nuestra balanza a nosotros como cristianos. Delante de Dios, ¿es justo obedecer a ustedes antes que a Dios? Juzguen. No podemos, y él mismo le dice, porque yo no puedo, les dijo, nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, lo que hemos visto y oído, lo que hemos experimentado, nuestra experiencia, lo que vimos en primera persona, no lo vamos a dejar de decir. Y por eso le digo, es importantísimo experimentar, mi hermano, personalmente, para que usted pueda tener esa seguridad de continuar lo que usted ha experimentado, de compartir lo que usted ha experimentado. No solamente compartir nuestras emociones, no solamente compartir nuestro intelecto, no, de eso no se trata. Compartir lo que hemos experimentado. Pero dice ahí, le soltaron por causa del pueblo. Esto era lo que le digo que es interesante, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. ¿Glorificaban a quién? Glorificaban a Dios. Entonces, ¿por qué vemos hombres tan avaros hoy en día? Robando a las ovejas. Porque yo hago milagros, vengan aquí y yo les hago milagros por tanto de dinero. Vengan aquí, traigan aquí sus cosas. Ese no es el evangelio. Glorificaban a Dios. Cuando usted sirva en algún ministerio, que la gloria sea siempre para el Señor. No que digan, porque es bien inteligente, mira, wow, la vamos a subir en un pedestal y usted se arregla el cuello. Hermano, deje eso por un lado. Que con el servicio que usted hace, la gente pueda glorificar a Dios. Que usted pueda presentar a Dios en cualquier cosa que usted haga. Que la gente glorifique a Dios. Glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Y termina el 22, con esto vamos a terminar. Ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Por eso le dije, sanaron a un cojo que toda su vida había sido cojo. Y este es el primer milagro, pero es bien importante notar que termina nuevamente, tenía más de 40 años. Fue un milagro grande. Fue un cambio radical. Pero Jesús permitió, Dios permitió que se hiciera este milagro para que la gente no dijera, es que ayer se había enfermado, o no sabíamos si estaba enfermo realmente. Tal vez ni estaba enfermo, ¿no? Y tal vez era una gripe y ya se le quitó. No fue algo pequeño, fue un milagro grande, un cambio radical, como le digo. Y dice aquí, tenía más de 40 años. Y con esto lo voy a dejar. El Señor es todopoderoso y puede cambiar nuestros malos hábitos, puede darle un cambio radical a nuestra vida. Más de 40 años, toda una vida.
toda una vida de ser cojo, toda una vida de tener un problema físico. El Señor lo transformó, el Señor lo cambió, el Señor le dio sanidad. El Señor puede cambiar toda una vida de pecado en nosotros. El Señor puede cambiar una vida de malos hábitos, pero hay cosas también que nosotros tenemos que hacer, porque este hombre, después de que fue curado, en el discurso de Pedro empieza con, y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sanado se agarró de la mano de Pedro y de Juan, siguió el ejemplo. No pueda usted venir a decir, ay, yo quiero que el Señor me cambie y no hago nada para que esto suceda. El Señor puede cambiar toda una vida, pero existe nuestra parte, tenemos que hacer nuestra parte. Este ha sido nuestro estudio de esta noche, mi hermano. Recuerde, hay que glorificar a Dios cuando nosotros sirvamos como instrumento en sus manos. Y cuando se nos quiera subir el orgullo, porque somos humanos y se nos quiere subir, cuando se nos quiera subir el orgullo, yo siempre, este es lo que siempre yo me recuerdo, y se lo digo a todos, el que puedo, cuando se le quiera subir el orgullo de que, ay, yo por mí lo hice, recuerde que las manos de Jesucristo fueron traspasadas para que usted y yo pudiéramos estar aquí hoy. Las manos de Jesucristo, las mías no le pasaron nada. Yo no he sufrido de la manera que Jesucristo sufrió. Las manos de Jesucristo fueron traspasadas para que nosotros pudiéramos servirle. Muchas gracias, mi hermano, por su atención. Muchas gracias por tomarse el tiempo. Y espero de todo corazón que esto sea para beneficio de su crecimiento espiritual. Que el Señor le bendiga. Les amamos en el nombre de Jesucristo y esperamos vernos pronto. Que el Señor les bendiga.